Bien, para los nuevos y para refrescar un poco la memoria de aquellos que ya vienen cursando, el combinado familiar, la póliza de hogar de las compañías de seguro en Argentina, son pólizas multirriesgo, multicobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo contrato de seguro, sobre una misma ubicación de riesgo, aunque puede haber alguna póliza que tenga múltiples ubicaciones de riesgo, pero sobre una misma ubicación de riesgo, se ejecuta un contrato que atiende diferentes coberturas. Esas coberturas, obviamente, según sobre qué materia atiendan, tendrán una suma asegurada y una medida de la prestación. En general, se intenta que la suma asegurada tenga cierta sintonía con la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nos encontramos ante la situación de eh, una póliza que arranca la de combinado familiar con incendio edificio, sabiendo los metros cuadrados de la propiedad que figuran en el plan y verificando que esos metros cuadrados reales existen y el tipo de construcción que tiene, uno podría decir, bueno, para incendio edificio la suma de asegurada que le corresponde es X. Bien, pero tiene que haber cierta sintonía con la realidad para que el seguro funcione. ¿Cuándo esa regla se vuelve más laxa? ¿Cuándo no es tan importante? Cuando la medida de la prestación no es a prorrata, sino a primer riesgo absoluto. Esta medida de la prestación lo que le permite a la compañía y al asegurado es no discutir tanto lo que la cosa en riesgo vale, sino hasta dónde la compañía se compromete a resarcir el daño que puede llegar a sufrir esa propiedad o ese bien. Entonces, son las dos grandes medidas de la prestación que funcionan en esta cobertura. Una es a prorrata, la otra a primer riesgo absoluto. Con esta característica, la prorrata, que es una medida de la prestación porcentual, tiene como prerrogativa que haya una sintonía entre lo que es la cosa en sí, lo que vale, y la suma asegurada. Esto quiere decir que a valores de hoy, una casa de 120 metros cuadrados debería tener en incendio edificio 120 millones de pesos, en números redondos grandes. Bien, ahora, los bancos, por ejemplo, algunas compañías de las fintech nuevas venden pólizas de hogar enlatadas donde todas las coberturas están a primer riesgo absoluto, pero está extremadamente infrasegurado el riesgo. Y ustedes dirán, pero bueno, eso va en contra de lo que el seguro pide que sea. Sí, pero es una de las maneras de poder vender para este tipo de empresas seguros baratos. Un banco hoy por hoy está vendiendo una póliza de hogar enlatada que te cubre 25 millones de pesos de incendio de edificio. Ya voy a ser. Hoy por hoy me cuesta mucho encontrar una casa que en incendio de edificio pueda ser atendida con 25 millones de pesos. Me cuesta muchísimo. Bien, Sergio, pregunta. Perdóname, pregunta quizás un poco tonta. Primer riesgo absoluto paga todo o nada. Bien, vamos No. con las diferenciaciones. La prorrata es una regla porcentual que funciona de la siguiente manera. Si vos tenés a riesgo, si la propiedad a riesgo vale 100 millones y vos la aseguraste en 80, vas a tener una quita del 20% en la indemnización por esa falta de suma asegurada. Esa es la fórmula de la prorrata, que es la que la mayoría de los asegurados desconoce y en algunos casos algunos productores también. Es un problema. ¿Por qué? Porque hay una especie de vox populi equivocado que le dice al asegurado, vos declará de más. ¿Por qué? Porque el seguro cuanto más le declares, más te paga. Bueno, la fórmula de la Bien. prorrata no funciona así. Si vos tenés 80 millones de pesos asegurados y declarás daño
por 140, te van a aplicar la prorrata y seguramente vas a cobrar menos de 80. Bien, entonces, la prorrata solamente funciona cuando el análisis de riesgo sobre la cuestión está bien hecho y hay una sintonía entre la realidad y la suma asegurada. Mismo caso. Una casa, 100 millones de pesos de incendio de edificio, 100 millones de pesos de suma asegurada. En ese caso, la liquidación funciona como si fuera primer riesgo absoluto. ¿Qué quiere decir? No se discute si el valor a riesgo está bien, sino que lo único que va a hacer el liquidador es verificar la cuantía del daño. ¿Esto qué quiere decir? El liquidador lo que va a hacer es verificar que el daño cumpla con 3 reglas. Primero, que haya ocurrido, que ¿Qué tenga te la... pasa? ¿Cómo? Una de pan. ¿Y la rejilla? Ahí. Bien, tiene que cumplir 3 reglas. La primera es que haya ocurrido, ¿sí? La segunda es que haya ocurrido dentro de la tónica que plantea la cobertura, ¿sí? No se olviden que no todo tiene cobertura, ni, o sí todo puede llegar a tener cobertura, pero en ese contrato quizás no tiene cobertura. Bien. Y lo otro es que tiene que haber un volumen de daño que es el que verifica el liquidador. Bien, entonces, estas son las dos grandes medidas de la prestación, que funcionan en todo el combinado familiar. Supongo que Gastón, Ricardo, Sebastián, vieron los ejemplos que mandamos para hoy, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque ahora en breve va a entrar Mariano y vamos a empezar a tratar. Entonces, haciendo una revisión, ¿qué le pasa al liquidador ante un caso de estas características? Todos los casos funcionan siguiendo esta regla que voy a mencionar. Los que ya vienen de años acá saben que la repito hasta el cansancio. El liquidador recibe la derivación. ¿De quién? De parte de la compañía. ¿Podría ser el liquidador contratado por un asegurado? Sí, pero en el 99,99% de los casos viene la derivación a la compañía. La compañía le informa al liquidador el contrato de seguro, el historial de la póliza en la compañía y la denuncia. Y lo habilita, a través de la encomienda del caso, a que pueda contactar al asegurado en nombre de ella para hacer la requisitoria de información que verifica no solamente que haya acontecido lo que el asegurado denunció, sino cuál es la cantidad. Verificadas esas dos situaciones, a través del contacto con el asegurado, el liquidador obviamente previamente leyó la denuncia, anotó qué cosas le parece relevante consultar, revisó todas las coberturas del contrato para ver cuáles fueron afectadas, qué medida de la prestación tiene cada una y cómo él debería hacer la requisitoria de información para poder después liquidar. Revisado todo eso, contacta al asegurado y le hace las clásicas preguntas de verificación del hecho. Inicialmente, verificación del hecho. Bien, recuerden que en seguros existen 72 horas corridas para denunciar un siniestro. Bien, esto es pregunta de múltiple choice. Son 72 horas corridas. ¿Por qué? Porque se supone que la compañía debería tener la información para intentar que no se acrecente el daño, ¿sí? O para poder realizar alguna parte de la tarea investigativa según el tipo de siniestro que sea. Ahora, esas 72 horas hábiles que el asegurado tiene para hacer la denuncia, hoy por hoy no se respetan del todo, pero tienen otra característica, que son 72 horas desde que el asegurado se entera del hecho. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo puede ser que no se haya enterado? Bueno, puede ser que una persona se haya ido de viaje de su vivienda permanente y haya vuelto luego de un fin de semana largo, como este de 4 días, el lunes, y se da cuenta que le robaron. Esas 72 horas corren a partir del momento en el que él llegó y se enteró de la cuestión. Mismo caso pasa en todo lo que tiene que ver con el riesgo agrícola. Todo lo que tiene que ver con el riesgo agrícola pasa que el asegurado denuncia cuando se entera.
de la afectación o del robo de ganado o de la situación de un granizo o, bueno, en el caso de una tormenta, medio como que lo puede detectar a través de la información meteorológica. Pero bueno, el liquidador revisa toda esta cuestión, habla con el asegurado, confirma la veracidad del hecho inicialmente y después la cuantía del daño. ¿Sí? Verifica que cada una de las cosas denunciadas como dañadas, robadas o destruidas estén, cuál es el valor que está declarado en la póliza, cuál es el valor o el correlato que van a tener en la realidad, y va a proceder a hacer la liquidación y el ajuste. En el caso del combinado, tiene como tarea entender que cada una de las coberturas afectadas tiene su propia medida de la prestación y por ende va a ser una liquidación individual de cada una y luego con cada una de esas liquidaciones individuales va a construir la liquidación total que en los casos en los que la compañía le haya encomendado esa tarea, también contactará al asegurado para consensuar esta relación que hay entre el daño sufrido y la indemnización que la compañía le puede ofrecer por ese daño. Volviendo a lo que dijimos hace un ratito, que puede haber daños que no tengan cobertura o puede haber daños que tengan una cobertura pero no total con respecto al daño sufrido. Bien, entonces, esto en general es cómo funciona la cobertura del combinado familiar. Bien, dentro del combinado familiar encontramos que naturalmente hay incendio edificio, que es una cobertura que marca la tendencia del resto, ya que el resto de las sumas aseguradas van a estar condicionadas por esta suma de incendio edificio. Eso se utiliza por una regla de riesgo, porque la compañía lo que intenta es, en un país como Argentina, donde realmente la tasa de incendio es muy baja, ¿sí?, que el resto de los riesgos no le afecten toda la rama del combinado familiar. Aunque hoy por hoy está habiendo técnicamente que resolver situaciones en las cuales nos encontramos con propiedades habitacionales muy pequeñas en metros cuadrados que tienen en equipamiento electrónico sumas que obligarían a asegurar una propiedad 5 veces más grande. Entonces hay también de parte de las compañías la intención de una revisión de esto, ¿sí? Recuerden que hoy por hoy yo tengo 50. Cuando yo era chico en las casas había un televisor. Hoy por hoy las casas tienen casi un televisor por ambiente. Entonces hay como en lo tecnológico mucho más volumen de suma segura. ¿Cuáles son las coberturas que normalmente nos encontramos dentro de la póliza del combinado? Nos encontramos con incendio de edificio, incendio contenido, responsabilidad civil linderos, que viene hermanada con estas coberturas, porque qué es lo que pasaría en el caso de un incendio con respecto a la responsabilidad que podemos llegar a tener por un daño recibido por el lindero. Responsabilidad civil hechos privados, que es todo aquello que le puede pasar a un tercero en tanto y en cuanto esté dentro de nuestra propiedad. Cristales, robo contenido general, robo específico, equipamientos electrónicos, todo riesgo en domicilio y todo riesgo en el mundo entero, ¿sí? Y ahí vemos cómo este conglomerado de coberturas va a obligar al liquidador a tener mucho trabajo de análisis porque va a tener que ubicar los daños en cada uno de los lugares. Por ejemplo, un caso de robo surgido de este fin de semana, yo tenía daños a consecuencia de robo que estaban dentro de la cobertura, robo de elementos electrónicos que estaban dentro de la cobertura de electrónicos, que cubre también robo, y robo de contenido general. Por ejemplo, zapatillas, se habían robado un par de cajas que tenían, era como un kit de cocina por la foto que mostró la persona, donde era un kit de esos que uno puede llevar de camping, ¿sí? Donde hay, qué sé yo, de pela papa, destapador, un montón de cosas. Si habían llevado algo de ropa, si habían llevado una notebook que estaba asegurada en el mundo entero. Entonces cada uno va ubicando en esos casos los riesgos afectados, el daño producido en cada una de las coberturas y la
liquida individualmente para después construir la liquidación total. Veo que Mariano ya entró. Ah, Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida a Mariano. Hola, ¿Cómo andás? Buenas tardes. ahí Hola activo. Mariano. Vos sabés que notamos en la concurrencia de hoy que el feriado largo ha complicado la presencia de mucha gente porque hoy me pasó que laboralmente, viste que todos mandamos hoy informes, consultas, no hay respuesta. Yo mandé un montón de cosas y me mandaron un montón de cosas que todavía no respondí, pero bueno, los presento para los alumnos nuevos, los que arrancaron en la última camada del 10 de junio. Mariano, mejor, presentate vos, miembro de la comisión de la Asociación de Liquidadores, docente, examinador en superintendencia, así que bueno, te dejo la palabra para que te presentes con los chicos y después vamos a hablar un poquito del tema de combinado. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Para Sí, los que no me perfecto, Mariano. conocen, soy Mariano Gauto, soy liquidador de siniestros y averías. Este año cumplo 18 años la, en la profesión. Y bueno, y, y- al curso ya casi asiduamente para hablar, para charlar temas referentes a la liquidación y al proceso de liquidación, sobre todo, que es lo que más... la teoría siempre está en los libros, en los videos, eh, pero después la práctica es algo bastante distinto, no en lo que es el desarrollo teórico, sino es distinto porque cada compañía tiene su forma de liquidar, cada liquidador también tiene su forma de liquidar. Entonces allí radica, radican varios puntos de vista. Como siempre digo, el liquidador nunca tiene la verdad absoluta, no dice, bueno, esto hay que pagar tanto y es tanto. Generalmente la compañía respeta el monto que arriba el liquidador, pero hay que siempre estar armado de la documentación necesaria para poder enfrentar el caso y la encomienda que nos hace la compañía de seguros. Recuerden que en seguros la carga de la prueba está en manos de la compañía. O sea, la compañía es la que tiene la obligación, ¿sí? En el caso principalmente de lo que puede llegar a ser un indicio de fraude, ¿sí? O una presunción de fraude. Entonces, el trabajo del liquidador en la verificación del hecho declarado por el asegurado es fundamental. Por eso también el tema de los plazos. Cuanto más corto sea el acercamiento al siniestro en plazos, va a ser más fácil encontrar información fidedigna sobre lo acontecido, que es fundamental. Sí, yo escuchaba que hablabas del tema del periodo de denuncia, las 72 horas. Muchas veces nos derivan casos que han pasado más de 72 horas, incluso de que el asegurado tomó conocimiento. Últimamente las compañías están abordando las pequeñas liquidaciones directamente en sus empleados, directamente la compañía elabora ya la liquidación y lleva un tiempo. Entonces, cuando ven que esa liquidación se les está escapando de las manos o que no pueden resolverla, ahí nos derivan. Nos dicen, mirá, estábamos tratando este caso, fíjate si lo podés cerrar. O me parece que hay algún tema extraño, fíjate si podés ahondar en la inspección, investigación, como para poder llegar a un acuerdo. También, como decía Mariano, el asegurado muchas veces puede no darse cuenta en el momento del siniestro, regresa a su casa, ve las cámaras y bueno, y ahí se percata del hecho. Eh, con respecto a los plazos, también tengo algo que decir con el tema del plazo para rechazar.
Si bien sabemos que son 30 días corridos, muchas veces las compañías lo toman desde la denuncia, desde la fecha de denuncia. Si denuncian hoy, tienen 30 días corridos, con feriados, con fin de semana, con todo, para antes de esos 30 días enviar la carta documento rechazando el caso. Muchas veces el liquidador necesita una cierta premura porque nos pasan casos en los cuales por ahí nos queda una semana. Y en una semana hay que resolver si estarían parado o no ese caso. Pero muchas veces también en el informe nosotros colocamos que la herramienta de la cual surge el rechazo es a partir de la inspección, no antes. Entonces, por ahí podría llegar legalmente a tomarse a partir de la fecha de inspección de donde surge el motivo del rechazo. Pero a veces nos dan bolilla y otras veces no. Sí, también hay una herramienta que tienen los liquidadores y las compañías, que es la suspensión de los plazos. ¿Por qué? Porque uno le hace la requisitoria de información al asegurado y esa requisitoria de información puede ir acompañada por una suspensión de plazos, que generalmente es así, y hasta que el asegurado no responde todo lo consultado con respecto a lo acontecido, con respecto a los daños, los plazos se suspenden. ¿Por qué? Porque si no, la compañía fácilmente podría encontrarse en la situación de que se le vencen los plazos. ¿Sí? El asegurado simplemente tardaría en responder, ¿sí? Y nos encontraríamos con ese tipo de problemas. Santiago, me pones acá dos preguntas. Bueno, abrí el micrófono y pregunta tranquilo. Bien, Mariano, en realidad soy Juan José. Santiago es el dueño Ay, de la perdón, compu, otra que vez. es mi hijo, no hay drama, no hay drama. Mira, dos preguntitas, ¿no? Una, vos hablás de suspensión de plazos. Ujú. ¿Cómo se hace la presentación de suspensión de plazos? Ok. Bien. Y la segunda. La segunda es, el liquidador que está a cargo de un determinado siniestro que la compañía lo cita. Puede ser que el liquidador, porque el otro también es Mariano, ¿no? ¿Tu compañero? Sí, los dos. Bien, bien, los dos Mariano. El Mariano, profe, puede ser que la compañía acompañe la tarea del liquidador y vayan viendo esas pequeñas liquidaciones que decís vos. O sea, o necesariamente el liquidador se hace cargo de esa póliza, ve las coberturas que tiene. Puede ser una trampa de la compañía, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Puede ser una trampa de la compañía ir viendo cada una de las coberturas para prorrogar esos plazos. No, yo te diría que no. Eh, lo que sí las compañías piden, y ahora Mariano lo puede ampliar esto, es un informe preliminar para saber en qué situación el liquidador cómo ve que la cosa puede llegar a ir desarrollándose. Eso sí lo piden con alguna premura, el informe preliminar. Porque aparte las compañías están obligadas por ley a hacer una reserva técnica en referencia a los montos de los siniestros reclamados. Entonces, le piden al liquidador, mirá, te pasamos este caso, adelantame más o menos cómo ves el caso y de cuánto estaríamos hablando. Perdón, Mariano, te interrumpí, te dejo. Seguí vos. No hay problema, no hay problema. Eh, Nosotros, los liquidadores, suspendemos los plazos a través del pedido documental. Muchas veces ya la asignación viene con la documentación cargada y se complica porque uno ¿cómo suspende? No puede suspender los plazos por suspenderlo, porque al suspender los plazos tiene que hacer una requisitoria que el asegurado debe cumplimentar. Generalmente se hace un pedido documental detallando para que detalle el reclamo. Entonces ahí trabamos, digamos, se suspenden los plazos hasta que el asegurado presenta ese formal reclamo valorizado. Muchas veces las compañías de seguros, en realidad siempre, están apuradas por saber esto que decía Mariano,
por saber con cuánto dinero necesitan contar para ese siniestro. Entonces, dentro de las 72 horas también, de visto el caso, solicitan al liquidador que envíe un preinforme de daños en el cual, además de establecer todo el tema de las coberturas, esté plasmado en ese preinforme un valor o un monto de reserva estimada para ese siniestro. No es lo mismo liquidar un televisor o dos televisores por una caída de rayo que un vendaval en un silo. Entonces la compañía y las monedas cambian y los montos también cambian, entonces las compañías están apuradas. Ojo que es el mismo apuro que también tiene el liquidador, porque el liquidador cobra sus honorarios cuando cierra el caso. Entonces, el liquidador también necesita apurarse para cerrar el caso para poder cobrarlo. Respecto de que si las compañías eh, por ahí retrasen la liquidación, no lo creo factible porque es es una propaganda en contra de la compañía. La compañía cuando entra al caso quiere que siga todo el proceso normal de liquidación hasta el cierre y hasta el pago. Entonces, siempre van a abogar porque sea rápido, porque la comunicación sea fluida, porque intervenga también el productor. Muchas veces dicen, bueno, atrás. Este caso, primero, antes del asegurado, comunícate con el productor que te va a dar una mano en todo lo que necesites. Incluso muchas veces el productor nos acompaña a hacer la inspección, que no está mal. Lo único que todo lo que es documentación solicitada al asegurado y todo lo que es la documentación que el liquidador presenta a la compañía para hacer frente a esa liquidación técnica que hizo, esa documentación es privada entre el liquidador y la compañía. Muchas veces los productores nos piden las planillas para poder figurarse de cómo se arribó a tal monto, o qué depreciación se aplicó, o si hubo franquicia o no, y tratamos de explicarle que es documental privada, pero bueno, muchas veces, por lo menos al productor se lo pasamos, se lo terminamos pasando. Al asegurado tratamos de hacer un diagrama verbal de esa liquidación y decirle, bueno, mira, el monto es este, se arribó a ese monto haciendo esto, esto y esto. Generalmente se comprende, lo comprenden que cómo es, digamos, la liquidación técnica. Perfecto, muchas gracias. Bien, y con respecto al tema de si se hace por carta documento la suspensión de plazos, la requisitoria de información tiene muchos caminos que puede tomar el liquidador. La carta documento es el extremo cuando ya nota que hay una reticencia de parte del asegurado a responder. Le mandás a preguntar una vez, le intentás preguntar una segunda vez para que te amplíe y no te responde, y vos te das cuenta que hay algo ahí, ahí sí, ejecutás una carta documento como para dejar asentado que vos realmente le estás pidiendo la información y que él tiene la obligación de responder. Pero en la... Sí, muchas veces también al productor. Dos veces al asegurado, después al productor le decís, mira, este asegurado no me responde, necesito cerrar con esto, con esto, con esto, y ahí ya pedís autorización a la compañía, y algunas compañías se encargan ellos y otras compañías te dicen, bueno, despacharle la carta. Bien. Ricardo, tenés una pregunta. Sí, buenas tardes. No, una parte recién la respondieron, o sea que para interrumpir los plazos se puede hacer por diferentes medios hasta llegar a la carta de documento. Puede ser por mail, puede ser por una carta simple, hasta llegar a la carta de documento. Y la segunda pregunta, ¿hay un formato de texto para interrumpir los plazos? ¿Lo podrían pasar? Formato, cada estudio tiene su formato. Lo único que se necesita que el pie informe que el artículo 56 y 46 de la Ley de Seguros se mantienen interrumpidos hasta que el asegurado o hasta que el tomador de la póliza haga presente esa documentación, ¿no? Ok. O sea, Eh, incluso en los siniestros de fast tracks, que generalmente son casos chicos,
En esos te sirve incluso un mensaje de WhatsApp. Le pones, ya tenés un mensaje predeterminado, hola, soy del estudio tal, necesito para la liquidación esto y esto, se mantiene suspendido los plazos hasta que me lo presente. Y va al WhatsApp. Perfecto, ¿Y gracias. eso cuenta como algo formal para interrumpir los Legal, plazos? a los fines legales, no. Ni siquiera un correo electrónico te lo toma un abogado como algo legal para suspender los plazos. Se necesita una carta de documento. Pero nadie te va a hacer un juicio por una licuadora. Por ahí, Claro. si se extiende mucho el plazo, tratamos de verlo, de tomarle un presupuesto más cercano a la fecha de liquidación. Bueno, en los casos grandes sí, digamos, hay que hacerlo todo de manera legal porque se complica. Sí, aparte les comento, en general hay de parte de las compañías hacia los liquidadores un pedido de celeridad, no de dilatación de los tiempos. O sea, uno intenta inclusive construir puentes con el asegurado siniestrado para no solamente hacerle entender el porqué de la liquidación, sino que cuanto más rápido todo esto sea, más va a ser mejor para él en un contexto como el de Argentina. O sea, la dilatación de plazos no le conviene al asegurado, no le conviene a la compañía, al liquidador que cobra al final y cobra más lejos todavía, menos todavía. Entonces, lo que pasa que en general, volvemos al ejemplo de hace un ratito, hay como un Vox Populi que dice, no, la compañía te va a pagar después los premios. En realidad la compañía intenta pagar lo más rápido que se puede, en tanto y en cuanto el siniestro esté configurado dentro de lo que la cobertura tiene. El problema es cuando, eh, porque el liquidador tiene la obligación de la verificación de ese daño y esa documental no aparece clara. Entonces, vos podés hacer la liquidación igual, pero realmente no tenés la verificación del daño o el volumen real del daño. O vos le decís, bueno, vos me decís que te robaron una notebook. Mostrame la preexistencia. No, no tengo nada. ¿Cómo no tengo nada? ¿Cómo hacemos ahí? ¿De qué? Se torna difícil la situación, ¿sí? Pero bueno, en general se intenta buscar agilidad. Y en los siniestros grandes ya no, porque uno sabe que de movida va a haber un gerente de parte de una compañía del otro lado, va a estar el productor mucho más atento, quizás va a haber un abogado atendiendo a ver si el reclamo está siendo atendido rápido, ahí hay otros tiempos. Ricardo, Jai, ¿tenés una pregunta? Sí, una consulta. Sí. Si, o sea, tomando en cuenta lo que decía Mariano, que, por ejemplo, un mail o un mensaje de WhatsApp, digamos, legalmente no puede ser tomado como una interrupción de plazos, de la misma manera yo entendería que si, no lo, ¿cómo explicarlo? O sea, si la compañía formalmente no me envió una carta de documento expidiéndose, podría argumentar como una aceptación, tomando en cuenta que sí, me avisó por WhatsApp o me mandó un mail, pero formalmente no me avisó. A ver, yo te voy a dar No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. A ver, voy a responder. Guarda que esto que estamos charlando no está dentro de lo teórico del examen de superintendencia. Estamos hablando de los usos y costumbres de la realidad argentina en el mercado asegurado. Yo lo que te podría decir es que en la judicialización de los seguros he visto de todo. He visto gente que no ha pagado el seguro, que ha tenido un siniestro y que ha reclamado judicialmente la atención de ese siniestro basándose en que la compañía no le había informado fehacientemente que no había pagado el seguro. Y le dieron la razón y la compañía tuvo que pagar. A ver, a nivel de lo que es judicialización de casos en Argentina pasa de todo, ¿sí? Lo que pasa que aquellos que vayan a presentarse ante el examen de superintendencia, lo que tienen que saber es lo que dicta la norma. La norma dice, bueno, 72 horas para denunciar el siniestro. Sabemos que en el mercado eso es más laxo, pero en la super son 72 horas. ¿Se pueden suspender los plazos? Sí. ¿A través de qué mecanismo? Comunicación fehaciente. ¿Cuál sería? Carta documento. Eso es lo que le va a preguntar la super. Esto se los explico por qué. Porque algunos trabajan en compañías, algunos trabajan en estudios, y por ahí
está la tentación de responder sobre lo que pasa en la realidad. Pero en el examen de la super lo que le va a preguntar es el deber ser de todo esto. ¿Cómo debería ser? Y debería ser así. Informado sobre el siniestro o acontecido el siniestro y el asegurado sabiéndolo, tiene 72 horas. Corrida. Punto. La suspensión de plazo vía carta documento. ¿Sí? Para que no queden desprotegidos. Después, bueno, obviamente en la realidad pasa todo esto. ¿Sí? Pero, como les digo, la tendencia hoy por hoy en el mercado asegurador argentino, sacando lo que son indicios de fraude y sacando los siniestros grandes, es celeridad y rapidez en la liquidación. Mariano, te dejo la palabra.